Para mí es un gran honor poder platicar con Luis de la Calle. Tiene un libro maravilloso, el Clase Mediero. Vale mucho la pena echarle por ahí un ojo. Querido Luis, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Luis, buenos días, gusto saludarte, encantado de estar contigo y en tu programa. ¿Qué es un clase mediero? Bueno, no se puede definir porque es subjetivo. Básicamente, yo creo que la forma más fácil de entenderlo. Es decir, en México hay un porcentaje de la gente que es pobre, de acuerdo a las mediciones del Coneval. La última medición son 53 millones de pobres, pues lo que eso quiere decir que hay 70 millones de personas que son no pobres y por lo tanto abrumadoramente de la clase media. La clase media en México es bastante amplia y de hecho todo lo que hemos escuchado y las voces que pusiste ahora del presidente pues muestran que él también está de acuerdo que la clase media en México es amplia, no es un sector pequeño que no merezca su atención. Entonces sí existe y yo lo definiría en México básicamente como la gente que podemos considerar como no pobre. Puede tener vulnerabilidades, obviamente, y puede regresar a la pobreza. En el caso del COVID, obviamente, sucedió, ¿no? En números importantes. Lo sabremos eso en el mes de agosto, por cierto, porque se va a anunciar la nueva línea de pobreza por parte del Coneval en agosto, como hacia la encuesta que se hizo en 2020. Pero en México la clase media es amplia y desde mi punto de vista, hasta COVID era una clase media creciente e importante, y que había votado con un porcentaje relevante por el presidente López Obrador en 2018. Claro, es que es cierto, o sea, era una clase que de hecho pues tiene mucho que ver con los 30 millones de votos que al final de cuentas obtiene el presidente de la República en el 2018. Pero hay muchas cosas que están ahí en la palestra. Yo quisiera preguntarte, hoy, por los datos que nos das, pero pues hay que ver cómo se actualiza después de COVID, pareciera que la clase media es, digamos, una leve mayoría sobre la clase, así llamar, pobre. ¿Cómo definimos este pobre? Es que es muy difícil, insisto, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tienes que ganar o qué es lo que debes de tener para poder considerarte no pobre? Bueno, en la ley en México está definido cómo se debe medir esa condición, y Coneval lo hace con respecto a la ley que existe en México. Y básicamente se toman en cuenta dos elementos. Uno es el nivel de ingreso, y o sea, a partir de cierto nivel de ingreso ya puede ser considerado que empieza a ser no pobre. Y después, la segunda condición es si tienes vulnerabilidades. Y se clasifican en 6 vulnerabilidades. Vulnerabilidad de la vivienda, vulnerabilidad en términos de educación, en términos de salud, en términos de servicios sociales, y en términos de alimentación. Son 6, a lo mejor me faltaría alguna. Uh-huh. Y si tienes poco ingreso y 2 o más vulnerabilidades, eres considerado pobre. Entonces, cuando se publiquen las cifras de 2020, vamos a ver un incremento, porque vas a tener gente que va a tener menos acceso a satisfactores por el COVID, menos empleo y menos ingreso. Pero bueno, eso será temporal en la medida que la economía se recupere después. ¿Se puede considerar también por el gasto, Luis de la Calle? O sea, ¿cuánto gasta la gente? Sí, de hecho, por sí, por supuesto. Esa es la medida más exacta, ¿no? Ajá. Nosotros, en el libro de Clase Mediero que escribí con Luis Rubio, ¿Sí? Lo que decimos es, oye, las medidas de ingreso no son muy exactas porque nunca se sabe exactamente cuánto la gente gana. Las encuestas de ingresos son muy imprecisas, Uh-huh. porque llega el INEGI y te pregunta cuánto ganas. Se estima que en México la gente subestima su ingreso por lo menos en 50%. Entonces no es muy preciso. Lo que es mucho más preciso es el gasto. O sea, si México, por ejemplo, tiene más pantallas de cine que Brasil, Okay. Y Brasil es un país que es el doble del tamaño de México en población, pues hay dos hipótesis, ¿no? O a los brasileños no les gusta el cine, o en México hay más poder de compra de lo que se piensa. Y bueno, creo que esta segunda hipótesis es más importante, ¿no? Entonces, digamos, viendo los patrones de consumo de la gente, cuánta gente viaja en avión, Uh-huh. cuánta gente va a las universidades, de qué tamaño son las solicitudes cuando hay admisiones en la UNAM, en el Poli, en las universidades privadas, pues ahí te das cuenta del volumen de gente que tiene, digamos, comportamiento de clase media, Uh-huh. con los viajes, etcétera, y después la calidad de las casas, el drenaje, en fin, hay una serie de indicadores
Y es más preciso verlo así Ujú. que tratar de hacerlo a través del ingreso, que es un poco más difícil de calcular. Que además, a ver, el dato que me das a mí me acaba de brincar, está ahí publicado también, pero cuando lo dices, Luis de la Calle, es más impactante. O sea, el mexicano puede estar subestimando el ingreso hasta el 50%, porque también hay que tomar en cuenta que sí somos bizneros de pronto los mexicanos, y oye, pues yo tengo un amigo que te arregla esto y te cobra una lana, o yo hago esto, y de repente hay mucho ingreso, inclusive para quienes tienen empleo formal, hay mucho ingreso que se puede llegar a dar dentro de la informalidad o de manera marginal o paralela al empleo formal que se tiene, ¿no? No, sin duda, tú lo ves, lo vimos en COVID, el ingreso en México es más familiar que individual. Y cuando hablas del ingreso familiar, muchas veces se refiere no solamente al ingreso de la familia inmediata de padres y hermanos, sino también incluyen a tíos, primos, porque están, digamos, en el negocio juntos, ¿no? Y comparten los ingresos entre ellos. De hecho, uno de los WhatsApps que acabas de recibir, Sí. que te decía esa persona, yo tengo un pequeño negocio y quiero progresar, esa persona, independientemente de su nivel de ingreso, tiene una mentalidad de clase media. Tiene una mentalidad de estoy en una situación X y quiero mejorar, y para mejorar estoy dispuesto a hacer ciertas inversiones. Inversiones en educación, inversión en en colar el segundo piso de mi casa, Uh-huh. o inversión en emigrar. O sea, toda la gente que es migrante es gente que psicológicamente tiene una actitud de clase media aspiracional, como quiso decir el presidente, muy positiva, porque son personas que no están dispuestas a quedarse en la situación en la que están y que quieren cambiar. Por eso cuando se hacen encuestas, Uh-huh. el 75% o más de la población contesta que es de clase media. Entonces, ¿quiénes son los analistas? ¿Quiénes somos los analistas para decirle, oye, tú piensas que eres de clase media, pero yo te voy a decir la verdad, tú no eres de clase media, tú eres pobre. No tenemos ningún derecho a decirle eso a alguien que tiene aspiraciones de mejorar. Pero tiene además una jiribilla política, ideológica, un tanto macabra, si me apuras, Luis de la Calle, porque el decir, no, tú no eres clase media, tú eres pobre, es un poco incidir en la mentalidad de no aspires a más, no quieras más, no te juntes con los que quieren más, que votan de otra forma. Y no me exijas más. O sea, es que creo que es lo más importante. En México la pobreza la ha utilizado la clase política históricamente como pretexto para no hacer bien las cosas. Yo una vez tuve una conversación con un presidente de la República, yo fui alto funcionario, y Uh-huh. le pregunté al presidente, oiga, presidente, ¿por qué nos salió tan chueca la carretera? ¿Y por qué en Estados Unidos salen derechas? No, es que México es pobre. Pues no es que es pobre, lo que pasa es que hay corrupción en la construcción de la carretera. ¿Por qué no tenemos buen sistema educativo o de salud? No es que somos pobres. Bueno, México hoy en día, objetivamente, ya no es un país pobre. Uh-huh. Para que no tenga buenos servicios de salud, para que no tenga una educación mucho mejor, y para que no tengamos baches ni tengamos carreteras que no sean derechas. O sea, la pobreza como pretexto es una mala idea. Y hay otra cosa muy importante, porque una cosa es pronunciarse a favor de los pobres y otra cosa es muy distinta a pronunciarse en contra de la pobreza. Pero estar en contra de la pobreza es estar a favor de la expansión de la clase media. Porque Okay. la clase media es precisamente la salida sobre la pobreza, y un gobierno que tiene el bienestar de la gente como su último objetivo, lo que quisiera es no es terminar con la pobreza a través de la expansión de la clase media. Hay un sistema de gobierno que tenemos hoy día, hay un estilo de gobernar también que tenemos hoy día, y yo no sé si estas declaraciones, quisiera preguntártelo, Luis de la Calle, están generando de pronto esta especie de lucha de clases, de resquemor en un país que está tan dividido y que además es tan desigual en cuanto al ingreso. Llama la atención porque si nos vamos y si nos atenemos al tema de lo que vamos ganando los mexicanos, pues la verdad es que muy poquitos son ultra supermillonarios y el yate y todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, la mayor parte pues está trabajando y habrá quien gana un poco más que otro, y esto no sé si de pronto genera no solamente división, sino un encono y la lucha de clases, pues. Pero es que
la solución a la desigualdad es la expansión de la clase media. O sea, un país más o menos igualitario es un país mayoritariamente de clase media. Porque si tú tienes gente en los extremos, pobreza y riqueza, pues tienes poca clase media en medio. Pues es una verdad de perogrullo, no tiene ni siquiera que definirlo. O sea, un país igualitario es un país de clase media. Y México va a ser un país próspero en la medida en la que creemos un país de clase media. Ahora, la clase media tiene el siguiente problema político. La clase media se acostumbra a escoger. Escoge los bienes y servicios, cuando viaja escoge una línea aérea u otra, o una compañía de autobuses que lo transporta u otra, o va al supermercado y compra un producto o el otro. Y también escoge un partido político y el otro, y eso es lo que no le gusta muchas veces al político, que la aspiración de clase media implica que está dispuesto a escoger. Y no hay cosa más importante que pueda hacer un gobierno por la gente que tener un esquema donde la gente pueda escoger cómo quiere vivir. Y por lo tanto está basada en el respeto del derecho de las personas a escoger libremente. Y eso es lo que hace a un país próspero y exitoso. Y el éxito, por cierto, no es una cosa que se deba desestimular, sino al contrario, porque si nosotros pensamos que la superación de la pobreza es imposible y el éxito también es imposible, creamos una profecía autocumplible, porque si no estamos dispuestos a invertir, no vamos a tener éxito, y si no tenemos éxito, nos vamos a quedar como un país relativamente pobre. Pero los mexicanos ya vieron, y ya han votado además en el sentido, que la superación de la pobreza es posible. La abrumadora mayoría de los mexicanos quiere superarla. El presidente López Obrador se equivocó en 2006 cuando hizo un silogismo: yo represento a los pobres son mayoría, voy a ganar la elección, y obtuvo solamente el 36% del voto. En 2018 no se equivocó y hizo una campaña para incluir a la clase media y ganó. Dime algo, escoger es también libertad. Y al final de cuentas, pues es un valor democrático, es un valor de un país que se respeta en sus libertades y en sus valores democráticos. Creo que ahí hay mucho de fondo. Por eso se llama democracia liberal. Por supuesto. O sea, es democracia porque es la democracia como garante de la libertad. O sea, como una expresión de la libertad y de la igualdad, porque cada voto cuenta igual, pero al final del día, el propósito de la democracia es salvaguardar la libertad y la libertad como el mecanismo para que la gente pueda decidir su propio futuro, que es precisamente la aspiración que tendría una persona de clase media. Luis de la Calle, es un honor poder platicar contigo y aprender de lo que nos dices. Estamos al habla si nos permites. Gracias, Luis. Con mucho gusto, Luis. Buenos días a todos. Échele un ojo al libro de Clase Mediero, escrito por Luis de la Calle y Luis Rubio también. La verdad es que es muy ilustrativo en varios puntos. El asunto del gasto, el asunto de cómo menospreciamos un poco el ingreso que tenemos, eso es cierto. Las encuestas de ingreso, bueno, pues se pregunta, oye, ¿cuánto ganas? No, pues gano tanto. A lo mejor no es tan así, a lo mejor ganas un poquito más, pero no lo estás midiendo. Y viéndolo en gasto, lo de las pantallas de cine, caray, o sea, las pantallas planas. Compramos más pantallas planas de lo que compra Brasil, aunque Brasil es más grande.